Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. ¿Están listos para santificar cada hora de su jornada? ¿Sabían que la Iglesia Católica propone una forma para hacerlo convenientemente a través de un acto litúrgico al cual tú estás llamado? También se ha configurado toda una estructura para que tú la uses para tu beneficio, para ti. Yo quisiera en este video explicarlo. Se llama Liturgia de las Horas. Así que les pido de favor que aprovechen este video porque es algo a veces desconocido. Y esto ha hecho, repito, la Iglesia para todo el pueblo fiel. ¿Has escuchado qué es la Liturgia de las Horas? ¿Qué es laudes, vísperas completas? ¿Qué es el oficio de lectura? ¿Qué es tercia, sexta, nona? Es la propuesta de la Iglesia para que los fieles la aprovechen y santifiquen sus días y sus horas. Les dejo con esa explicación. Wari, Padre, recomienda la liturgia de las horas para no caer en la inconstancia en la oración. Por supuesto que sí. La liturgia de las horas está justamente elaborada, hecha, ofrecida a todos los fieles para que todo el pueblo de Dios se una a una oración litúrgica de alabanza, de súplica. Está hecha para ustedes también, no solamente está reservada para los clérigos, los religiosos, sacerdotes o religiosas, religiosos, sino también para los fieles. Es liturgia de las horas para todo el pueblo de Dios, insisto, para todos los fieles. Eso te incluye a ti. Evidentemente para ti no es obligatorio, para los sacerdotes sí, para quienes nos consagramos tenemos unas obligatoriedades al respecto de esto. Sin embargo, para ustedes es una invitación porque lo que pretende la liturgia de las horas es santificar el tiempo. Si santificar el tiempo significa que cada cosa que voy haciendo me lleva a Dios. O mejor dicho, las cosas que estoy haciendo tengo que llevarlas a Dios. Lo que decía San José María Escrivá de Balaguer, ¿no? Decía, santificarme a través de lo que hago, se refería al trabajo concretamente, santificar el trabajo y santificar a los demás a través del trabajo. La liturgia de las horas es santificar el tiempo, santificarme en el tiempo y santificar a los demás también a través de esta liturgia ahora, en el tiempo en el que nos movemos. Es tan bonito, a mí me ha tocado muchas veces decir a un sacerdote, recemos la liturgia. Y es una cosa hermosa. Evidentemente con mi comunidad es algo normal, cotidiano. Pero cuando estás por allí, yo que sé, una peregrinación o un encuentro, y si rezamos la liturgia y se reza, y hay una comunión porque estamos prestando nuestro cuerpo, nuestra voz, para que la iglesia a través de nosotros rinda también un culto de alabanza. Y esto tiene un efecto de beneficio para toda la iglesia, para todo el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Por eso la liturgia de las horas está prevista, insisto, para todos los fieles, absolutamente todos. Y sería muy bonito que ustedes también la aprendan, ¿no? Yo tengo esto en proyecto justamente para que ustedes aprendan a rezarla, que es muy sencillo. Si quieren les enseño brevemente. Les enseño ahorita. Hagamos esto. ¿Quieren aprender a rezar la liturgia de las horas? Algunos dirán, ¿pero qué es eso? ¿Y eso? ¿Será como en chino? Porque alguien dice, ¿será chino? ¿Cómo se hace eso? ¿Y de qué manera? Y bueno, sí me gustaría que ustedes también aprendan. Será interesante, ¿no? Sería interesante que ustedes lo conozcan. Entonces, hagámoslo. Les enseño brevemente. Claro, si es un libro es un poco más complicado porque tienes que tener un listón en las indicaciones generales, otro listón en el oficio, si es que rezas el oficio, otro listón en los salmos, otro listón en la memoria de los santos, otro listón en el común, otro listón, depende si estás en la mañana o en la tarde, para el Magnificat o uno solo donde se encuentren los dos, el Magnificat y el Benedictus. Bueno. Sí, ahí es un poco complicado, pero si vamos a internet y buscamos una página, yo les recomiendo, ahora voy a buscarla y les pongo en pantalla, ahí van a saber cómo se hace, ¿sí? Permítanme, se las pongo en pantalla. Lo ven, ¿verdad? Voy a ser más grande.
Aquí lo ven. Ustedes ponen liturgia de las horas y les sale esta primerita verde, ¿sí? También existe una aplicación. Uno puede verla en su teléfono también. Miren, yo la tengo aquí. Ustedes vienen aquí. Yo tengo algunas porque tengo en alemán, en italiano, en latín, en español. Déjenme buscarla. Yo tengo esta de aquí, por ejemplo, es una de ellas. Esa que ustedes quizás no lo ven. Aquí está. Esta es en español. Hay otras más. Hay otras más. Ok. Volvemos. Estamos aquí. Yo tengo la de España, ¿sí? Entonces ponen liturgia de las horas y le dan clic. Y aquí está. A ver, tutorial, atención. Aquí está la liturgia de las horas. Ustedes tienen que elegir el día. Hoy, por ejemplo, es sábado 13 de diciembre. Aquí está. Sábado 13 de diciembre de 2025. Ok, elegimos 13 de diciembre. ¿Qué nos sale? Tiempo de Adviento, semana de la segunda, del común de un mártir. Hoy hay un mártir, Santa Lucía, que es virgen y mártir, y es una memoria, significa que hay que hacerla. Hay memorias que son obligatorias y hay memorias que son opcionales. En este caso, cuando sale así, en mayúscula y sin más al lado, entonces es una memoria obligatoria. Cuando sale memoria y al lado op, entonces significa que es memoria opcional. En este caso, o memoria libre que se llama, ¿no? Esa es memoria obligatoria. Ok, nos da unos pequeños datos. Por aquí nos dice, probablemente sufrió martirio en Siracusa bajo la persecución de Diocleciano. Su culto se difundió ya desde antiguo por casi toda la iglesia y su nombre fue introducido en el canon romano. Una mujer. Sí, esto es muy importante. 13 de diciembre. ¿Por qué digo una mujer? Porque fue incluida ella, su vida y ese nombre, por lo que este representa esta vida de esta mujer, en el canon romano de la misa. Si uno va y celebra la Santa Misa y se elige el canon primero, el canon romano, la liturgia, la plegaria eucarística 1, ahí uno nombra a algunas mujeres. Algunos dicen es que la iglesia es machista y que no sé qué. Anda a ver que desde el principio se tenía en buena estima a las mujeres. Es más, se la pone en la oración litúrgica, en la Santa Misa. Y ahí se reza y se nombra a Lucía, Anastasia, ¿no? Y a otras más. A Cecilia, bueno, pero aquí la tenemos a Lucía. Hoy celebramos a esta mártir, Santa Lucía. Ok, hasta aquí llegamos. Tenemos una breve introducción. Eso también suele estar en el libro, en el grande, ¿no? Ok, y luego, a ver, déjenme poner aquí esto. Eso, ahí estamos. Y luego tenemos todo esto. A ver, padre, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Qué elijo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿No? Entonces, oficio de lectura. El oficio de lectura es una hora, es litúrgica, ¿no? Atención, cuando digo una hora litúrgica me estoy refiriendo a que tiene una configuración de tal manera que se adapta a un tiempo del día, ¿sí? A un momento del día. Hora litúrgica, por ejemplo, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas completas, oficio de lectura. El oficio de lectura. ¿Cuándo se reza el oficio de lectura? El oficio de lectura no tiene una hora fija. Está de tal manera configurado para rezarlo en cualquier momento del día. En cualquier momento del día, ¿sí? Tradicionalmente se llamaban maitines y se rezaba en la madrugada. Algunas comunidades religiosas, como por ejemplo, sé que las carmelitas, no sé si en todos los monasterios, pero yo conozco uno que rezan como a las 3 de la mañana. Se levantan a las 3 de la mañana a rezar. ¿Qué cosa? El oficio de lectura. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es esto. Las demás horas litúrgicas tienen un lugar específico en el día. ¿Hasta aquí me siguen? Excelente. Laudes. Normalmente se reza de entre las 6 y 9 de la mañana. Tercia. De entre las 9 y 12 del mediodía. Sexta. De entre las 12 del mediodía a 3 de la tarde. Nona. De entre las 3 de la tarde a 6 de la tarde. Y vísperas de 6 de la tarde en adelante a tipo 9 de la noche. Completas. Se reza como última hora del día. Última hora litúrgica.
Normalmente se suele rezar antes de ir al descanso, antes de acostarse, o en algunas comunidades religiosas cuando ya se acaba toda la actividad del día y se entra, por ejemplo, en el silencio nocturno. Entonces se reza completas y después ya nadie habla. Todo ya permanece en silencio hasta el siguiente día que comienza, ya vamos a ver, con la primera hora litúrgica, que puede ser oficio de lectura, porque habíamos dicho que se puede rezar en cualquier momento, puede ser la primera del día, tradicionalmente fue la primera, o si no se reza el oficio de lectura, sino que se lo va a rezar después, y se reza laudes en cambio como primera hora del día, entonces comienza con la siguiente introducción. Señor, abre mis labios. Y se hace una cruz en los labios. Señor, abre mis labios, porque es la primera oración litúrgica del día. Es el primer acto de fe del día. Es la primera alabanza que va a pronunciar mis labios y por eso en ese momento abre mis labios. Con completas nos habíamos cerrado, digamos, ¿no? ¡Pum! Y con la primera oración del día abrimos los labios. Solamente se dirá, Señor, abre mis labios en la primera oración litúrgica del día, ¿sí? Que puede ser oficio de lectura, insisto, o laudes. En las demás horas ya no se dice abre mis labios, sino Dios mío, ven en mi auxilio. Ya vamos a verlo esto paso por paso. Hasta aquí, ¿me siguen? Estoy haciéndoles sencillamente una introducción general de cada una de las horas litúrgicas. ¿Me siguen o ya se aburrieron? Hasta aquí lo han entendido, ¿verdad? ¿Serán capaces de responder si es que ya me lo dice, si es que les pregunto? ¿Serán capaces de responder? Oficio de lectura, ¿cuándo se reza? A ver, ¿cuándo se reza oficio de lectura? Es una hora litúrgica. Recuerden, una hora está establecida para un momento del día. ¿Cuál es la peculiaridad de oficio de lectura? ¿A qué hora se reza el oficio de lectura? Excelente, Alexis. Muy bien dicho. A ver. La respuesta correcta es que no tiene una hora definida. Tradicionalmente se hacía a las 3 de la mañana. Muchos los rezan muy temprano, como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, antes de laudes. Sin embargo, no está definido el horario exactamente, porque es una hora que no está entroncada, digamos, en un momento específico del día. ¿Se entiende? Atención a esto. No es que tienen que levantarse a las 3 de la mañana. Si alguien quiere hacerlo, pues bien. También se puede rezar en la tarde. También se puede rezar en la tarde, ¿no? Ok, liturgia no tiene. Yo recomiendo rezarlo junto con laudes, porque en mi comunidad lo rezamos así. Unimos oficio de lectura con laudes. Atención, el oficio de lectura se puede unir, hacer una especie de mixtura, se dice, no sé, es italiano. Se puede unir oficio de lecturas con laudes, combinar, ¿sí? También se puede combinar oficio de lecturas con vísperas, ¿sí? Se puede combinar algunas horas, dependiendo la situación en la que nos encontremos. En nuestra comunidad lo hacemos así. Comenzamos con oficio de lectura y combinamos con laudes, ¿sí? Ya les diré cómo se hace esto. Un mix. Ok. Por aquí dicen, ya me siento comunio santorum, así que vamos a rezarlo. Sí, sí, sí. Oficio de lectura con laudes. Se unen los dos. Eso yo les recomiendo en la mañana. De las 6 hasta las 9, busquen un momentito para rezar eso. Si quieren hacerlo más antes, también no hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Hasta aquí vamos. Laudes. ¿A qué hora se puede rezar? Rapidito. Laudes. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Sí, Juan. El oficio de lecturas es el antiguo maitines. Sí. De 6 a 9. Excelente. Tercia. ¿A qué hora? Tercia. 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 De 9 a 12. Excelente. Sexta. 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 De 12 a 3. Excelente. Nona. Nona. De 3 a 6.
¿Sí? Se recuerdan que Jesús murió en la hora nona. ¿Qué significa 3 de la tarde? ¿No? Nona, 3. 3 en adelante hasta máximo las 6. Vísperas, de 6 en adelante, tipo 9, de 6 a 9. Y completas antes de acostarnos o cuando ya se termina el día. O sea, ya guardamos reposo. En las comunidades religiosas normalmente se lo hace ya como la última oración y después hay el sagrado silencio dependiendo también de la comunidad. Listo. Excelente. Excelente. Hasta aquí vamos lo más básico de lo básico. Lo que sigue a continuación, ya que estamos en una aplicación, digamos, digital, es mucho más fácil. ¿Sí? ¿Sí? No. En Communio Sanctorum no unimos vísperas completas. Se reza vísperas y enseguida se reza completas. ¿Sí? Enseguida completas. No existe esta forma de unión, litúrgicamente hablando, como si el oficio de lecturas con laudes, por ejemplo. O de laudes con la misa. También existe una forma de combinar laudes o vísperas con misa. O hora intermedia también. ¿Entendido? Nos adentramos. Ya que estamos en una aplicación virtual, es mucho más fácil. Cuando tienen que tomar un libro, ahí es un poco complicado, porque por lo menos deben tener unas 5 indicadores, ¿sí? Esos nylon, estas piolitas, ¿no? 5 de esos para saber hacia dónde moverse, ¿sí? Pero ya que lo van a rezar en el teléfono o en una computadora, es mucho más fácil, ¿sí? Bien. Entonces, aquí estamos. Comenzamos. Oficio de lectura. Ustedes ya saben a qué hora pueden rezarlo. Es algo abierto. Entramos. Ok. Oficio de lectura. Aquí está el invitatorio. Miren, invitatorio. Significa que esto, cuando ustedes vean invitatorio, es la primera invocación de todo el día. Si oficio de lecturas es la primera hora litúrgica que vamos a rezar, se reza primero el invitatorio para unirlo al oficio, ¿sí? Miren, voy a salir de aquí. Voy a regresar. A ver cómo regreso. Aquí. Si laudes es la primera oración, vamos a entrar. Si laudes es la primera oración, aquí ¿qué dice? Miren, atención. ¿Qué dice aquí? Miren ahí, ¿qué dice? Invitatorio. ¿Y qué dice? Si laudes no es la primera oración del día, se sigue el esquema del invitatorio explicado en el oficio de lectura. Es decir, si laudes es la primera oración del día, ¿qué se dice? Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pero si laudes no es la primera oración del día, entonces hay que ir directamente aquí debe indicarlo. Es que aquí no me sale. Acá. Dice que vayamos a ver lo que dice el oficio de lectura. Aquí dice, invitatorio, cuando oficio de lectura es la primera oración del día. Y si no es, mire, voy a hacer un poquito más grande. Dice aquí, si antes se ha rezado ya alguna hora, si antes ya se ha rezado, es decir, si esta no es la primera oración del día y antes ya se ha rezado alguna, entonces no se inicia como acá arriba, Señor, abre mis labios, sino que se inicia, Dios mío, ven en mi auxilio. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Señor, date prisa en socorrerme. Es decir, la primera oración del día se comienza con Señor, abre mis labios. La B es del que preside, del que dirige, ¿sí? Y la R es del que responde, o los que responden, o el pueblo. Señor, abre mis labios y responde, y mi boca proclamará tu alabanza. Si es la primera oración del día. Si no es la primera oración del día, porque ya antes se rezó otra hora litúrgica, entonces, ¿cómo se comienza? Dios mío, ven en mi auxilio. Comienza la B, que significa el que va a dirigir. Y responde la R. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Siempre se dice aleluya, también en el tiempo de Adviento. Solo en Cuaresma no se dice aleluya, como en la misa, por ejemplo. Hasta aquí. ¿Me siguen? Hasta aquí. ¿Me siguen? Hasta aquí, ¿me siguen? Estamos en la primera parte. ¿Sí? Vamos, genial. ¿Sí?
Ok, habichuela, sí te vi por ahí que me estabas mandando una invitación. Hasta aquí, listo. Primera, a ver, les pregunto. Si vamos a comenzar con oficio de lectura y oficio de lectura no es la primera oración del día, ¿cómo comenzamos? Señor, abre mis labios o Dios mío, ven en mi auxilio. A ver, ¿cómo comenzamos? Si oficio de lectura no es la primera oración del día, sino que ya se ha rezado otra anterior, ¿cómo comenzamos? Eso, Dios mío, ven en mi auxilio. Excelente. Dios mío, ven en mi auxilio. Dios mío, ven en mi auxilio. Excelente. ¿Y cómo tuvimos que comenzar la primera oración del día? ¿Cómo tuvimos que haberla comenzado? ¿Cómo? Señor, abre mis labios. Excelente. Señor, abre mis labios. Listo. Hasta aquí ya tenemos los primeros 5 segundos de la oración, de la primera oración. Excelente. Los primeros 5 segundos. Excelente. Hasta aquí los primeros 5 segundos. Listo. Continuamos. Lo que viene a continuación es, pienso, más fácil. Veamos. Aleluya, ya saben cuándo, siempre, a menos que sea Cuaresma. Listo. Luego viene el himno. El himno tiene todas las liturgias, todas las horas litúrgicas tienen himno. Todas tienen himno. Por favor, no confundir. Una cosa es un himno, otra cosa es un cántico y otra cosa es un salmo. ¿Sí? Himno, cántico, salmo. Himno, cántico, salmo. No se confundan, por favor. El salmo, creo que es el más fácil de definir, es aquel texto que procede de los salmos de la Sagrada Escritura, es decir, que es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Se toma un salmo y se lo pone. En algún momento ya vamos a verlo. El himno y el cántico no son salmos, no es parte de la Sagrada Escritura. Está inspirado, sí, muchas veces. Perdón. Ay. Esperen. Aquí dije algo mal. Esperen. Lo que quería decir es que los salmos, atención, los salmos son tomados de justamente el libro de los salmos. A eso quería referirme. Del Antiguo Testamento, libro de los salmos. Los salmos no son cántico ni himno en la liturgia de las horas. Insisto, una cosa es un himno, otra cosa es un cántico y otra cosa es un salmo. ¿Sí? Ya. El salmo viene de los salmos de la Biblia. Los himnos, atención, como el que tenemos aquí, no es palabra de Dios porque es una elaboración normalmente de algún padre de la iglesia, algún himno tradicional católico, puede tener algunas citaciones bíblicas, pero todo en conjunto él ha sido armado, ordenado por una persona humana solamente. ¿A qué me refiero? Que es un poeta, que es alguien que está lleno de amor. Por ejemplo, aquí si nos tocase un himno de Santa Teresita del Niño Jesús, ahí plasmado, o de Teresa de Ávila o de San Juan de la Cruz, lo leemos. Es un himno muy inspirado, no inspirado como el canon bíblico, me estoy refiriendo que viene de Dios, que la persona está muy abierta al Señor y que plasma de alguna manera esa relación que tiene con el Señor de un momento específico de su experiencia, por ejemplo, de perdón, de alabanza, de petición. En este caso, normalmente es un himno de reconocimiento de la obra de Dios y de alabanza, ¿sí? Como decíamos, el himno, entonces, es como este que está aquí, Testigos de Amor. Todo lo que está en rojo nunca se lee. Atención, todo lo que está en rojo nunca se lee. Uno no comienza diciendo, oficio de lectura, invitatorio. Si está en la primera oración del día, eso de aquí, bueno, eso es una inclusión. También debería estar en rojo. Pero bueno. ¿Qué es lo que uno tiene que leer? Normalmente se lee solo lo que está en negro. Pero aquí, como no lo han hecho perfectamente, digamos, tiene estas peculiaridades. Pero si ustedes van a un libro litúrgico, va a ser distinto, ¿no? Ok. Se lee
No se lee oficio de lectura, invitatorios, está en la primera oración del día. No, no, nada de eso, sino que se va directamente a Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. O si es que se ha rezado ya alguna hora, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, de prisa en socorrer. ¿Sí? Y luego vendría el himno, si es que es una oración que ha iniciado con Dios mío, ven en mi auxilio. ¿Qué pasa si es que es la primera oración del día y hemos comenzado con Señor, abre mis labios? Se tiene que hacer esta antífona. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires, por ejemplo. Va cambiando dependiendo del día la antífona, ¿sí? ¿Dónde encontramos el salmo para la antífona? Porque aquí dice, se añade el salmo del invitatorio con la siguiente antífona. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Como estamos celebrando a una mártir, Santa Santa Lucía, perdón. Entonces tenemos que ir a donde esté el salmo. Aquí está. Como es la primera oración, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, viene la antífona. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires, y aquí está el salmo. Se comienza entonces así. Atención. Digamos que ya estamos, y yo digo, Señor, abre mis labios. Ustedes responden, y mi boca proclamará tu alabanza. Y yo continúo. Como es la primera oración del día, hay que hacer un salmo invitatorio. ¿Cómo decimos? Yo digo, venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Y después de cada estrofa del salmo, ustedes van a responder esta antífona. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Por ejemplo, venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. ¿Y qué dicen ustedes? Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Continúo. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Se termina esa parte y ustedes responden, venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. ¿Sí? Y así se continúa hasta el final. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué dicen ustedes? Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Esto de aquí integra este primer momento cuando uno ha comenzado la primera hora del día. Cuando uno ha dicho, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, se añade todo este Salmo 94 con la antífona. Hay otros 3 salmos más que se pueden utilizar, pero solamente uno de ellos se utiliza para comenzar la oración del día. ¿Sí? Aquí normalmente esta liturgia digital propone siempre el 94, si no me equivoco, siempre el 94, pero todavía hay 3 salmos más que uno puede utilizar. Si tiene el libro grande, ahí lo va a encontrar. Aquí no presenta los otros, ¿no? Presenta el más común. Esto sí es la primera oración de la mañana, insisto, si comenzamos con Señor, abre mis labios. Si es que no comenzamos con Señor, abre mis labios, sino que comenzamos con Dios mío, ven en mi auxilio, después del Dios mío, ven en mi auxilio, ¿qué viene? El himno. ¿Sí? Regresamos al oficio entonces para que veamos. Oficio de lectura. Como comenzamos con Dios mío, ven en mi auxilio, o si comenzamos con el abre mis labios, ya rezamos el salmo invitatorio, ese salmo invitatorio, ¿qué continúa después? El himno. Ok, el himno. Hasta aquí vamos, el himno. ¿Cómo se reza el himno? Normalmente alternando o a una sola voz. Testigos de amor de Cristo Señor, mártires santos. Como es día de una mártir, se va a rezar un himno del martirio. Rosales en flor, de Cristo el olor, mártires santos. Palabras en luz, de Cristo Jesús, mártires santos. Corona inmortal, del Cristo total, mártires santos. Amén. Lo más bonito sería cantado, porque todo esto es una alabanza y está hecho también para cantar. Si no se puede cantar, por lo menos se debe rezar con mucha piedad y sabiendo que es una alabanza, ¿sí? Ok, el himno, hemos dicho, no es palabra de Dios, no está tomado de la Biblia, sino que es de alguna inspiración de algún santo.
Ok. O de algún poeta católico o de algún teólogo o algún doctor de la iglesia. Listo. Comienza la salmodia. La salmodia, atención, de oficio de lecturas, de laudes, de tercia, sexta, nona y de vísperas, siempre tienen 3 salmos por lo general, menos laudes y vísperas. Ya les voy a explicar por qué. Normalmente vamos a encontrarnos 3 salmos en toda la liturgia, en todas las horas litúrgicas, menos en completas. En todas 3, menos en laudes y en vísperas, que tienen 2 salmos y un cántico. Laudes y vísperas tienen 2 salmos y un cántico. Sin embargo, se le llama salmodia a toda esta parte. Salmodia, es decir, alabanzas, ¿sí? A toda esta parte. Repito, oficio, laudes, tercia, sexta, nona y vísperas menos completa, normalmente tienen 3 salmos. En las salmodias, 3 salmos. Sin embargo, laudes y vísperas solamente tienen 2, porque el tercero no es un salmo, sino un cántico. ¿Hasta aquí me siguen? Ya vamos a la parte más, digamos, neurálgica, más importante de toda la liturgia de las horas, que es la salmodia. Ya hemos pasado por el invitatorio, si es que es la primera oración del día. Ya sabemos si es que es así o si es que es así. Ya lo conocemos. Ya hemos pasado por el himno y vamos ahora a la salmodia. ¿Explicado? Espero que se entienda. ¿Se entiende? ¿Se entiende la salmodia? Ok. ¿Se entiende? Por favor, atentos a lo que se está presentando. No se dejen guiar, sobre todo en TikTok, creo que alguien está por ahí peleando con un protestante. No se dejen llevar por eso ahora, por favor. ¿Sí? Vamos acá. Para pelear con el protestante tienen todos los días. Vengan acá y aprendan esto, que eso no se da todos los días. No peleen con los protestantes, por favor. Ok. Salmodia. Antífona. ¿Recuerdan que antes ya vimos una antífona? Veíamos en el invitatorio una antífona. Significa que se repite. En el invitatorio se repite después de cada estrofa. En cambio, en las salmodias se repiten solamente al final. Solamente al final. Vamos a hacer como si ya vamos a comenzar un salmo. Un ejemplo para que vean luego todos los salmos de toda la liturgia de las horas. Cómo se rezan todos los salmos de la liturgia de las horas de manera general. ¿Sí? Sería así. Se acabó el himno. Amén. Por ejemplo, se acabó. No se dice salmodia, como tampoco se decía himno testigo de amor, ¿no? Sino que se va directamente a lo que está en negro. No se dice salmodia, no se dice antífona 1, nada de eso, sino que enseguida se dice: acuérdate, Señor, acuérdate de nosotros, Señor. Visítanos con tu salvación. Acuérdate de nosotros, Señor, visítanos con tu salvación. Una sola vez. Una sola vez. Se acabó y comienza el salmo. Voy a hacerlo ahora como que fuera ya en serio, ¿no? Amén. Se acabó el himno. Se acabó el himno. Comienza ahora el salmo. Acuérdate de nosotros, Señor, visítanos con tu salvación. Al unísono significa que van a cantar todos o van a rezarlo todos a una sola voz. Depende cómo lo han coordinado antes o en ese momento. Normalmente se tiene que coordinar antes. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí y se reza, ¿no? Yo les invitaría a que lo recen un poquito más lento. Yo estoy haciendo ahora un poco más rápido para que entiendan. Se sigue el salmo, se sigue. Un fuego abrazó a su banda. Una llama consumió a los malvados.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este Gloria al Padre normalmente se puede hacer inclinándose así, una inclinación profunda. Una inclinación profunda se puede hacer, eso es algo tradicional, y normalmente en los monasterios se hace esto. Uno dice, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sí, ante las tres divinas personas se inclinan, perdón. Cuando dice como era en el principio, ya uno se endereza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y se termina con la antífona. Acuérdate de nosotros, Señor, visítanos con tu salvación. Ahí hemos acabado el primer salmo. En el segundo salmo es lo mismo. No olvidéis, no olviden, se acaba el segundo salmo con gloria al Padre y la antífona. Tercer salmo, no se dice antífona, no se dice Salmo 105, tercera parte, no. Sencillamente la antífona y enseguida adentrados en el salmo. Y se acaba con sálvanos, Señor, y reúnenos de entre los gentiles. Allí se acaba. La salmodia. Luego hay una introducción, ya que estamos en el oficio de lectura, hay una introducción para las dos lecturas que vendrán a continuación. ¿Cuál es esa introducción? Esta que está aquí. No se dice V, no se dice R, sino que se dice, el Señor anuncia su palabra a Jacob, el que dirige. Y los que están acompañando, los que responden, dicen, sus decretos y mandatos a Israel. ¿Sí? El Señor anuncia su palabra a Jacob y se responde sus decretos y mandatos a Israel. Listo. Sencillamente tienen que seguirlo, así como les estoy explicando. Se acaba esto que ha sido como una introducción o una especie de paso, una especie de bisagra para pasar a propiamente las lecturas. Hemos acabado la salmodia, vamos ahora a las lecturas. El oficio de lectura, si la hace sola, repite usted sola, Areli. O si lo hace solo, Juan, repites tú solo todo. Tú solo todo. ¿Sí? No se dice primera lectura, sino que directamente se dice del libro del profeta Isaías. No se dice en los capítulos y versículos, aquí está en negrillas, en la liturgia, no. Se dice del libro del profeta Isaías. Ay de Ariel, la ciudad que sitió David. Añadid año sobre año. Gira el ciclo de las fiestas y yo asediaré a Ariel y habrá llanto y lamento. Y se lee todo el texto del profeta Isaías. Por eso se llama oficio de lecturas, porque tiene dos lecturas normalmente. Durante todo el año normalmente dos. Hay un tiempo muy corto donde se pueden leer 3 lecturas. De esto ahora no les voy a hablar para no confundirles más. Por ahora, típicamente 2. Hay un tiempo en el año que se pueden leer 3. Pero ahora no les voy a decir, sino quizá como un detalle después si alguien me pregunta, ¿no? Ok. Ariel, se acaba la lectura, termina aquí con un responsorio. No se dice responsorio, lo que está en rojo no se dice. Y enseguida los que responden comienzan en cambio, diciendo, no temas Jerusalén. El que responde comienza. Y luego el que dirige dice, será como polvareda, y termina. Y el que responde termina con este otro texto. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? Hemos acabado la primera lectura. Y luego continúa la segunda. No se dice segunda lectura, sino sencillamente del libro de San Ambrosio, obispo. Hasta aquí normalmente. Esto de acá normalmente depende si está en negrillas o no, sobre la virginidad. Esto que está aquí evidentemente no van a poner a decir capítulo 12, párrafo 68, y luego el 74, el 75, y luego el capítulo 13, eso evidentemente no. Eso de aquí no está en negrillas o en negrito en la liturgia, sino que solamente está esto que está aquí. Del libro de San Ambrosio, obispo, sobre la virginidad. No se lee lo que está en rojo y continúa. Tú que has salido de entre el pueblo y lees. Es una reflexión tomada del libro de San Ambrosio. Es una cosa hermosísima el oficio de lectura. La segunda lectura ilumina muchísimo también la primera lectura normalmente. Esa primera lectura tiene un sentido y el oficio en la segunda lectura a veces lo explica, no siempre.
A veces explica lo que se ha leído arriba. Ok. Y se termina igualmente con un responsorio. Los que responden comienzan, luego quien dirige y luego los o el que responde. Y al final la oración. Eso que está en rojo no se lee, no se dice oración, ¿no? Sino que se dice oremos. Oremos, para los que quieren grabarse y aprenderse bien, eso es un detalle interesante, bonito. En todas las horas litúrgicas, de la liturgia de las horas, en la oración final se comienza diciendo oremos, menos en laudes y vísperas. En laudes y vísperas no se comienza diciendo oremos, sino que enseguida se va a la oración. ¿Por qué? Porque solo laudes y vísperas, atención, tiene el Padre Nuestro. Y como ya se viene rezando el Padre Nuestro, sí, con una invitación a rezarlo, hay un pequeño texto ahí para invitar a rezar, y se termina, y líbranos del mal, como la oración está allí todavía como en suspenso, líbranos del mal, no ha acabado con el amén. Cuando el que preside comienza la oración, no dice oremos, porque ya estamos orando. Y líbranos del mal. Y como no hemos concluido la oración con el amén, no se concluye ahí en laudes, en vísperas, ni en la misa se concluye con el amén, el Padre Nuestro. Como está en suspenso, se continúa con te pedimos, Señor, por ejemplo, si este fuera laudes o si fuera vísperas. Como aquí no hay Padre Nuestro, sino que hemos acabado recién el responsorio, se tiene que decir oremos. ¿Sí? Aquí está. Oremos. El que preside dice oremos y lee la oración. Por los siglos de los siglos, y responden amén. ¿Cómo se concluye el oficio de lectura? Sencillamente diciendo bendigamos al Señor, haciéndonos una cruz en el cuerpo, ¿no? Es una santiguándose, ¿no? Bendigamos al Señor. Y se responde, demos gracias a Dios. Hasta ahí hemos terminado la explicación del oficio de lectura. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí me siguen? Vamos a ir con las otras horas. Ya sabiendo esto, se les va a hacer mucho más sencillo. ¿Se entendió hasta aquí? Ok, si no, tienen que ir atrás y revisan cada partecita. Hasta aquí, oficio de lectura. Listo. Si lo rezan todos los días, ya se les hace facilísimo, ¿no? Ok, hasta aquí, oficio de lectura. Un pequeño detalle para quien quiera unir oficio de lecturas con laudes, como hacemos en nuestra comunidad. Eso también lo dice la liturgia. ¿Qué pasa si vamos a unir oficio de lecturas y laudes? Entonces, no se termina con la oración, William, y para los que estén interesados, no se termina con la oración. Porque aún vamos a continuar orando. ¿Se entiende? Se acaba aquí el responsorio. Y la amó el Señor del universo. No se termina con la oración y se va directo a la salmodia de laudes. Vamos a laudes, aquí estamos laudes. Se salta todo esto, todo eso se salta también el himno y se va directamente ¿a dónde? A la salmodia. Y de la salmodia en adelante hasta que termina. ¿Sí? Ahí sí termina con la oración. Fíjense, se dice el Padre Nuestro y no se dice oremos. Como está en rojo no se dice esto, ¿no? Sino que es enseguida, te pedimos, Señor. No se dice oremos, te pedimos, Señor. No, porque hemos rezado antes el Padre Nuestro. Aquí está la invitación justamente, a orar. Pequeño detalle. Y entonces así se termina con esto. Hay dos formas de terminar laudes, ya les voy a explicar. Ok, hasta aquí. Si rezamos el oficio de lecturas solito, al final terminamos así con esta conclusión. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Pero para quienes quieren unirlo, no se termina con la oración, sino que solamente se llega hasta el responsorio de la segunda lectura y enseguida se va ¿a dónde? A los salmos o a la salmodia de laudes. ¿Entendido? Ok. Listo. Listo. Por aquí dice Azucena, ahora sí abriré TikTok. No, por favor, quédate ahí nomás en YouTube. Sí, quédate nomás en YouTube. Más bien se está haciendo para que los de TikTok vengan a YouTube. TikTok, perdón. No, también, donde quieran realmente, donde les parezca mejor. Pero si ya están en YouTube, quédense en YouTube, ¿no? Están en TikTok, pueden quedarse ahí o venir a YouTube.
Se nota la preferencia del padre Byron. Solo de plataforma, de personas no, evidentemente. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Ok. Vamos a laudes. Y con laudes vísperas, porque se reza de la misma manera. Laudes vísperas es prácticamente lo mismo, solamente que en dos momentos distintos, con unas pequeñas peculiaridades. No del orden y del formato, porque es el mismo, sino solamente del contenido. ¿Sí? Vamos a verlo. Señor, abre mis labios, sí que, si laude es la primera oración. Como supuestamente ya hemos rezado oficio, entonces laudes no es la primera oración, vamos directamente, pasamos esto no, porque eso sí es la primera oración, ya lo saben, con la antífona y el salmo invitatorio. Esto no, porque no es la primera oración, ya lo rezamos antes. Y vamos directamente al himno. No se dice lo que está en rojo, no se dice himno, sino que directamente el himno. Palabra del Señor ya rubricada es la vida del mártir ofrecida como prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida. Y te termina con el amén. Listo. Acabamos el himno, ya saben cómo se lo reza. Viene la salmodia. No se dice salmodia y enseguida. Como les decía, laudes y vísperas, aunque se llama salmodia, no tiene 3 salmos. Tiene solamente 2. Y el otro es un cántico. 2 y un cántico. 2 salmos y un cántico. Se entiende, ¿verdad? Se entiende. Vamos entonces, la salmodia tiene 2 salmos y un cántico solamente en laudes y vísperas. Vamos a verlos. Salmodia se reza como lo del oficio, a invitatorio, luego vienen los salmos, se pueden coordinar, por ejemplo, el que preside, rezar el primero, el pueblo, el que está acompañando la segunda estrofa, luego la primera estrofa y así. Se pueden organizar ustedes ya desde antes o todos juntos, todos juntos, ¿sí? Gloria al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, normalmente con la inclinación de cabeza, perdón, de cuerpo que se llama, o inclinación profunda. Se termina con la antífona y miren, fíjense, no viene un salmo, que viene un cántico. Que viene un cántico. El cántico se ha tomado de la Sagrada Escritura. En este caso se ha tomado del libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 1 al 12. Ese es un cántico. Comienza la antífona, da gloria a nuestro Dios, y se hace lo mismo como con el salmo. Antífona, se reza todo el cántico, con el gloria al Padre al final, y la antífona, da gloria a nuestro Dios. Y luego viene el salmo, y se reza de la misma manera. Así hemos tenido un salmo, un cántico y un salmo, como les decía al principio. Se termina de la misma manera, con el antífona. Luego viene una lectura breve, no se lee lo que está en rojo, sino que inmediatamente a la lectura. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas. Se lee la lectura, se hace un breve momento de silencio, ¿sí? Breve momento de silencio. Inclusive cuando es rezada o se hace la liturgia de manera solemne, puede haber una pequeña homilía. Si está presidida por un sacerdote, por un diácono, porque se reza de manera solemne, o un obispo, el papa, luego aquí se puede hacer una pequeña homilía. Aquí no lo dice porque está resumido, pero se podría hacer una pequeña homilía. Normalmente no, se guarda un momento de silencio, el silencio puede ser más extenso y se omite el responsorio. Si el silencio es breve, brevísimo, se hace el responsorio. Aquí está indicado B, el que preside dice esto, el que responde esto otro. Preside, responde y responde. Esto como respuesta a la lectura. Insisto, se puede hacer un silencio más prolongado y se omite el responsorio o inclusive se puede cantar. Se puede en ese momento cantar. ¿Sí? Lo típico es el responsorio. Es la forma típica. También les recomiendo hacer un breve momento de silencio y luego el responsorio, que ayuda como a acentuar lo que se ha leído aquí arriba en la lectura. Luego viene el cántico evangélico. Ese cántico es evangélico, es decir, tomado del Evangelio. Siempre será para laudes el cántico de Zacarías, que es el Benedictus, normalmente así conocido.
el cántico de Zacarías, que significa el bendito sea el Señor Dios de Israel, ¿no? Igual como un salmo, se hace la antífona, se lee y luego se reza el cántico de Zacarías. Se reza el cántico con el gloria al Padre, la inclinación, ustedes ya saben, en las tres divinas personas. Se dice la antífona todos juntos. Se puede cantar, por supuesto que sí. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y así, ¿no? Y pueden cantarlo con ese tono, por ejemplo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Siglos. Amén. Uy, no me recuerdo. Bueno, la forma fácil es por los siglos de los siglos. Amén. Pero no es correcto. Aquí cambia un poquito la melodía. Por los siglos de los siglos. Amén. Así. Siglos de los siglos. Amén. Así es. Bueno, son detalles también litúrgicos del canto. Porque no puede acabar con amén. Amén. No, sino que amén. Amén. Así tiene que acabar. Detalles litúrgicos. Sí, cuando se estudia canto litúrgico, ahí se enseña esto, ¿no? Pero bueno, ahora uno puede hacerlo lo que mejor pueda, sobre todo con mucho amor, ¿no? Se termina con la antífona y listo, ¿no? Luego vienen las preces, que es como la misa. Inclusive si se celebra laudes con misa, se toman estas preces de aquí tranquilamente. Se puede hacer de esta o del libro de la sede, ¿no? Que ahí están las preces también. El que preside dice: celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel. Invita a decir: nos ha comprado, Señor, con tu sangre. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. La primera invocación, que se pueden ir turnando. Depende cómo se organicen. Y se repite: nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, constancia en la fe, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, contrariedades de la vida, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Y se termina al final con: dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo, y se reza el Padre Nuestro. Una vez que se acaba el Padre Nuestro, no se dice oremos, aquí no se dice, tanto en laudes como en vísperas, y se va directamente a la oración. Te pedimos, Señor, por intercesión de Santa Lucía, por los siglos de los siglos. Amén. Y la conclusión: el Señor nos bendiga, haciéndose igual una señal, la señal de la cruz. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Y todos responden: amén. Esto cuando preside, por ejemplo, un laico o un sacerdote o un diácono, y termina de una manera, digamos, ordinaria. Si quiere terminar con la bendición, puede hacerlo el diácono, el sacerdote y el obispo. Pueden hacerlo cualquiera de ellos tres con una bendición. ¿Cómo? Como el de la misa. Uno dice: el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ya, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y se termina con la bendición si preside diácono, sacerdote, o sea, presbítero o el obispo. Si es que quieren hacerlo, si es que quieren dar la bendición. Si es que no, pues no, y terminan solamente con esta. Es opcional. ¿Se entiende? Listo, hasta aquí laudes. Atención,
Si vamos a vísperas, es lo mismo, el mismo proceso. Así que ya con laudes ya han visto vísperas también. El mismo proceso solamente cambia detalles litúrgicos, que el cántico no es el segundo, sino que es el tercero. Básicamente, el cántico en la salmodia, ¿se recuerdan? La salmodia en laudes y vísperas tienen 2 salmos y un cántico. Pero en laudes es salmo, cántico, salmo. En vísperas es en cambio salmo, salmo y cántico. Está estructurado así sencillamente porque el cántico de vísperas que está aquí está tomado del Nuevo Testamento. Es como al final, ¿no? Como para decir, esto viene según la lógica del tiempo histórico, ¿no? El tiempo de la historia, pues primero vienen los salmos y luego viene el Nuevo Testamento. O sea, viene ya lo que se dice de Cristo y por eso se lo pone al final, en el tercer puesto. En cambio, en laudes, si uno va acá, tomamos del Deuteronomio. Está todavía dentro del tiempo del Antiguo Testamento. Pequeños detalles, pero curiosos y bonitos, hermosos. Por eso, en vísperas, ya hemos avanzado el día. Es como si todo el día ha sido también una especie de resumen de la historia de la salvación, que se va como plasmando durante todo el día, comenzando con abre mis labios y comienza todo nuestro recorrido con el Señor. En laudes todavía como en el Antiguo Testamento, evidentemente se reza el Padre Nuestro, que es el Nuevo Testamento, pero tiene estas dinámicas, por ejemplo, en la salmodia de esta manera, para que en vísperas, en cambio, ya se haga referencia al Nuevo Testamento con los cánticos del Nuevo Testamento. En este caso, cántico de Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. ¿Sí? Esto en tercer lugar. Salmo, salmo y al final cántico, esto en vísperas. El resto es muy parecido, muy parecido. Sí, igual la lectura del Nuevo Testamento, muy parecido. Aquí está el cántico evangélico, en cambio. Después del responsorio de la lectura breve, como en laudes, viene el cántico evangélico. Pero en laudes era el cántico de el Benedictus y en cambio en vísperas es el Magnificat o el proclama mi alma la grandeza del Señor. De la misma manera, antífona y luego viene el proclama mi alma la grandeza del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Bueno, y se reza o se canta. Si fuese posible cantar todo sería lo más bonito. También la salmodia, evidentemente. Termina con la antífona y todo igual. Preces, invitación al Padre Nuestro. El Padre Nuestro no se dice oremos y enseguida la oración. Y se concluye ya sea con esta forma sencilla o si es un presbítero, un diácono o un obispo, se puede, opcional, se puede dar la bendición. Con esto tenemos ya oficio de lecturas, tenemos laudes y tenemos vísperas. Vamos ahora a las 3 horas intermedias. ¿Cuáles son las 3 horas intermedias? Antes de hacerlo, voy a ver cómo están ustedes, si están todavía animados o no. ¿Es mucha información? Puede ser, pero si ya queda resumido en un video, luego ustedes pueden repasarlo, ¿sí? Hemos hecho oficio de lectura, aquí está, laudes, hemos visto vísperas y nos faltan esas 3 del medio, también completas, pero ya ese será el último. Esas 3 del medio se llaman horas intermedias. Horas intermedias. Laudes y vísperas son las 2 bisagras de todo el día con las que se sostiene la puerta de nuestra apertura a Dios. Si sacamos las bisagras, esa puerta no se va a abrir. Es como la lógica, ¿no? Las 2 bisagras importantes. Con esas 2 bisagras se abre la puerta y entra el Señor a nuestra vida, a nuestras horas, ¿no? Por eso esas 2 son las más importantes litúrgicamente hablando. ¿Sí? Inclusive los sacerdotes tienen obligación de rezar laudes y vísperas, ¿sí?
Pero ahora vamos a las intermedias. Ustedes ya saben a qué hora se reza y es muy sencillo. Es más sencillo que laudes y vísperas y que el oficio. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Cómo vamos? Pequeño detalle litúrgico que alguien está preguntando. Me pregunta, padre, ¿por qué a veces sale primeras vísperas o segundas vísperas? Porque las solemnidades y los domingos tienen primeras vísperas, ustedes saben. Hay inclusive a veces misas de vísperas, sí, propiamente con textos específicos para la víspera en misa, ¿no?, de esta celebración. Como los domingos son como una solemnidad, entonces tiene primeras vísperas. Es decir, que desde la tarde ya estamos en domingo. Desde la tarde ya son primeras vísperas ¿de qué? Del domingo. Sábado por la tarde, ¿no? Sábado por la noche. Primeras vísperas de domingo. Y como el domingo también tiene vísperas en la noche, tiene segundas vísperas. Primeras vísperas, segundas vísperas. Por eso existe primeras vísperas y segundas vísperas de los domingos. También las solemnidades tienen primeras vísperas y segundas vísperas. ¿Se entiende? Creo que sí. ¿Se entiende esto de las primeras vísperas y segundas vísperas? Pienso que sí. Ojalá que sí. ¿Cómo es rezar tercia, sexta y nona? Sencillito también. Eso es mucho más fácil, por eso lo dejé al final. Ahora ya estamos como en el tope, ya hemos visto muchísima información, mucho por aquí y por acá. Lo que viene ahora es una aplicación sencillita de lo que ya sabemos. Tercia. Y se sigue tal cual todo. Aquí no hay nada complejo. Como ya se habrá rezado laudes, oficio probablemente, entonces aquí no hay ninguna complicación. Uno sigue lo que está aquí. Dios mío, ven en mi auxilio, Señora, te presto en socorrerme, y esto. Se reza el himno, la salmodia, tiene 3 salmos. 1, 2, 3 salmos. Se termina con la antífona. La lectura todavía más breve. El responsorio de la lectura. La oración que sí comienza con oremos porque no tiene Padre Nuestro. Y la conclusión sencilla. Bendigamos al Señor, haciéndose la cruz. Demos gracias a Dios. Y se acabó. Sencillito. Sencillito. Eso mismo con sexta, la hora de sexta, exactamente lo mismo. Y lo mismo con nona. Exactamente lo mismo. Y ahí se acaba. Sencillito. Eso ya lo saben, según hemos visto antes. Y por último viene completas. Completas. También es muy sencillo. Entramos a completas. Invocación inicial, como se ha hecho antes. Examen de conciencia. No se dice examen de conciencia, sino que directamente se va a hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y se dice el yo confieso, o hay otras 2 formas más de hacer el acto penitencial. ¿Sí? Los que también tiene la misa, los mismos también se pueden aplicar aquí, pero son más sencillos, ¿no? Típicamente el yo confieso, al final, Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. También lo puede decir esto, atención, si es un laico el que preside, también lo puede decir. Lo dicen inclusive todos juntos, ¿sí? Si es un laico el que preside, lo dicen todos juntos. Si no, si es un diácono, sacerdote u obispo, solamente eso dice el sacerdote, diácono u obispo. Luego viene el himno, que tiene alusión justamente al ocaso del día. Y viene la salmodia. Normalmente tiene un salmo o 2, nada más. 1 o 2. En este día, que es primeras vísperas, tenemos este salmo, el 4 con la antífona, y un segundo salmo y nada más. Normalmente tiene 1 o 2 salmos dependiendo del día. Viene la lectura breve, el responsorio, el cántico evangélico, en este caso es el cántico de Simeón, perdón. ¿Sí? Viene con la antífona y el cántico. Ahora, Señor, según... ¿cómo comienza? Sálvanos, Señor, al vigilar, ampáranos al reposar, que vigilemos con Cristo y reposemos en tu paz. Todos los cánticos evangélicos, atención, se comienzan con la señal de la cruz. Con la señal de la cruz, tanto de laudes, vísperas como de completas.
Cánticos evangélicos de laudes, ¿cuál es? Bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Por ejemplo, si es el Magnificat de vísperas. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Si es, por ejemplo, el cántico evangélico. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, por ejemplo, ¿no? Y se termina, gloria al Padre, inclinación, la antífona, y al final, como no hay Padre Nuestro, se comienza con oremos. Se termina con el amén, y al final se termina con esta bendición haciendo la señal de la cruz, diciendo: el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Y al final, por último, una antífona, un himno, una alabanza de conclusión a la Virgen María. Esta puede cambiar. Hay 3, 4 distintas. Por ejemplo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos de las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Hay otras más, sí, que se pueden utilizar, como el salve inclusive. Muchos terminan con el salve. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ese es el tono, digamos, común, ordinario, y el tono solemne de este mismo es Salve Regina, Mater misericordiae, vita. Y así. Y continúa. Eso es hermosísimo, hermosísimo. Y así hemos visto todo. Todo. Veamos. Aquí estamos. Con esto hemos visto toda la liturgia de las horas. Todas. Cada una de las horas. Y me he demorado como 1 hora y media haciendo esto. No puedo creerlo. Pero aquí está. Aquí está. Excelentísimo. Se ha capito bene. Se ha capito bene. Y, por ejemplo, Olver Herrera dice: Padre Byron, en mi comunidad reemplazamos la lectura por el Evangelio en laudes. ¿Se puede? No. No pega, no tiene sentido. Porque no se puede. No se puede. A menos que sea una celebración solemne de vísperas de una liturgia, pero es que es otra cosa. Si no, les voy a complicar. Además de lo que hemos visto, existen celebraciones solemnes. Celebraciones solemnes y tienen distinciones. Ahí sí ya les explotaría. ¡Bum! Dirían, no sirvo para esto. Ahí sí dirían, yo no sirvo para esto. Pero no nos vamos a meter por allí. Como es una celebración normal de laudes, no, es un error litúrgico poner el Evangelio. No tiene sentido. O sea, en el sentido, en el orden de lo que pretende laudes, citando el Nuevo Testamento y no el Evangelio, porque lo reserva justamente para el cántico evangélico y para luego leerlo en la misa al Evangelio. O sea, algo del Evangelio, el cántico evangélico. Y ya propiamente donde se manifiesta Jesucristo con su palabra, ¿no? O sea, ya Él, el Evangelio, en la misa. Por eso lo más importante es la misa. Y la liturgia se reserva ciertas cosas para apuntar todo a la misa. La liturgia de las horas me refiero. ¿Se entiende? El sentido de la liturgia de las horas nos santifica y nos va llevando ¿a dónde? A la misa. La liturgia de las horas nos dispone a santificar el tiempo para que el culmen del día sea la Santa Misa. Y allí, ya que se nos ha educado el oído al escuchar los salmos, las lecturas, todavía no al Evangelio, así, ¿no? Del día. Y se nos ha introducido con el cántico evangélico en la misa, ¡pum! ¡Pum! Explotamos. Esto es lo más grande. ¡Pum! ¿No? Primera lectura y segunda lectura del oficio, nunca vas a encontrar el Evangelio. Nunca.
Será Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero nunca Evangelio. Ni primera lectura, la segunda lectura puede hacer alguna alusión al Evangelio, pero no propiamente Evangelio. ¿Dónde encontraremos esto? En la misa. ¡Pum! Caemos de espaldas. Bien, queridos hermanos, espero que esto les sirva de verdad y sencillamente les doy la bendición con la intención de que puedan esto ponerlo en práctica. Si es que se les hace complicado una cosa, otra cosa, vayan por lo menos a estas dos como bisagras de esta puerta que hablaba en el video. Con ella, pues se tendrá por lo menos lo más fundamental. Ya luego podrán ir aprendiendo o inclusive si en algún momento se encuentran con un deseo de orar, saben, para esta hora podría rezar la liturgia de las horas. Tengo un grupo de oración. ¿Con qué oración comenzamos? Con la liturgia de las horas. ¿Qué hora es? 4 de la tarde. Listo, recemos nona, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora les doy la bendición justamente con esta intención. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hasta pronto.